van a ser muchas palabras que usted no va a recordar. Pero eso que recuerde, hermano, considérelo. Considérelo. Hermanos, en Lucas capítulo 14, del 25 al 35, el Señor Jesucristo hace un llamado claro a las personas que lo están siguiendo. Y su llamado es a que sean sus discípulos. Ese es el llamado. Eso se parece a lo que hacemos nosotros los predicadores con las personas que no han escuchado el Evangelio, con las personas que nos reunimos el miércoles, ¿verdad?, a predicarles el Evangelio. Y lo que nosotros queremos es que respondan al llamado que el Señor Jesucristo hace. ¿Cuál es el llamado que el Señor Jesucristo hace? Que seamos sus discípulos. ¿Cómo se ve en la vida real? Bueno, se ve que una persona se puede ver en sus palabras y en su cara cómo la palabra de Dios ha tocado su corazón. La persona ha sentido la necesidad de rendir su vida a Cristo y la persona dice, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Entonces nosotros como predicadores, obedeciendo al Señor Jesucristo, lo que hacemos es hacerlo morir, bajarlo al agua del bautismo para que muera, sea sepultado y resucite a una vida nueva. Y cuando nace como un recién nacido, ¿no?, a una vida nueva, nace como un discípulo de Cristo. Así se ve en la vida real. Pero en esta mañana, hermanos, yo no quiero que nadie de ustedes se pongan de pie. Ojalá lo hicieran. Pero no estoy urgido con que alguien se ponga de pie y digan, yo quiero ser discípulo de Cristo. De lo que sí estoy urgido es de lo que el Señor Jesucristo está urgido. Que ustedes entiendan el llamado del Señor Jesucristo, lo consideren y una vez considerado, si hoy mismo puede ser, digan, yo quiero ser discípulo de Cristo, pero no sin haberlo considerado. El Señor Jesucristo establece condiciones, no cualquiera puede ser discípulo. Así como si usted va a buscar trabajo, no a cualquiera le van a dar ese trabajo, sino que usted tiene que ser capaz de poder desempeñar ese trabajo. Así es el llamado que el Señor Jesucristo hace a ser sus discípulos. Por eso la gente tiene que considerarlo. Dice así, Lucas 14, 25 y 26. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Fíjense, el Señor Jesucristo está siendo como muy drástico en lo que está pidiendo en los requisitos de un discípulo. Pero fíjense por qué el discípulo tiene que cumplir con este requisito de aborrecer a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida. Después de todo, ¿qué es ser discípulo de Cristo? El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 25, allí establece el modelo claro, específico de qué es ser discípulo de Cristo. El Señor Jesucristo dice, no puede el siervo ser más que su Señor, ni el discípulo puede ser más que su maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Eso es ser discípulo de Cristo. Sí, claro, nosotros en la vida real entendemos la palabra discípulo, ¿sí? Si yo soy carpintero y tengo un discípulo, al discípulo le voy a enseñar cómo le hago para hacer un mueble, ¿no? Las medidas que lleva, los cortes, las mañas y todo tiene que hacer, igualito tiene que hacer el discípulo. Con el Señor Jesucristo no es diferente. Si Él es el maestro, entonces sus discípulos aspiran a ser como su maestro. Especialmente en Mateo capítulo 10, versículo 25, el Señor Jesucristo está hablando del sufrimiento. Dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿qué no harán con los de su casa? Entonces, si del Señor Jesucristo blasfemaron, ¿qué cree? Con el discípulo también van a blasfemar. Y si el Señor Jesucristo aguantó, el discípulo tiene que aguantar. Aquí, en Lucas 14, del 25 en adelante, debemos de tener claro por qué el Señor Jesucristo habla de cómo deben de ser las personas que quieren aspirar a ser sus discípulos. Lo van a imitar. Pero para que puedan imitar a su maestro,
deben establecer una prioridad. Necesitamos nosotros, si queremos ser discípulos de Cristo, entregar nuestra lealtad a Cristo. Y no tener alguna otra ocupación que nos impida ser discípulos de Cristo. ¿Algunos de ustedes, hermanos, se ha hecho la pregunta por qué el Señor Jesucristo dice aborrecer? ¿No les parece fuerte? Despreciar. Imagínense decirle a su mamá, te aborrezco. O a sus hijos, te aborrezco. ¿Usted se atrevería a decirle a su hija, te aborrezco? ¿No da? Claro que no. Porque el Señor Jesucristo dice, si alguno no aborrece a padre, madre, mujer, hermanos e hijos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesucristo usa estas palabras, hermanos, de uso cotidiano. Nosotros tendemos a exagerar las cosas. ¿Para qué exageramos? No porque seamos exagerados, hay personas exageradas, pero también exageramos para que la gente entienda. ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿No? Y luego le añadimos el tono, la voz como de coraje, enojado, ¿verdad que sí? Estamos exagerando, ¿verdad? No exageres, van como 3 veces. Pues ya, con esas. Exageramos. El Señor Jesucristo sí está exagerando. ¿Por qué? Para que entendamos, hermanos, y nos quede claro que si el Señor Jesucristo pide discípulos, debe de quedar claro que la lealtad es hacia el Maestro, hacia Jesucristo, no hacia otras personas. Debe eso quedar muy claro. ¿Cómo se puede ver claro? Mire, bien fácil, con los familiares. Si alguno no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas. Imagínese usted, un domingo en la mañana, a las 9 de la mañana, le llega su hermana de visita. ¿Verdad? Tere, ¿cómo estás? Ya vine, ¿verdad? Hoy es tu cumpleaños y pues venimos a festejarte. Ay, Dios, pues ¿qué cree, hermano? Pues nos vinimos, es que llegaron a festejarme. Porque no se va a atrever, si usted tiene un compromiso con su maestro, a decirle, híjole, hermanita, pues ¿qué crees? Pues qué bueno que viniste a festejarme, pero es que ahorita yo ya me voy. No, ¿cómo me vas a dejar aquí en la puerta? No, en la puerta no, en la casa, pásale. Pero yo me voy a ir a la iglesia, si quieres vamos. ¿Cómo que vamos? Vengo desde allá, desde el otro lado de la punta de Puebla, y me vas a dejar aquí. Usted se la trae. Qué bueno que usted se la trae. ¿Y si no quiere venir? Y es cuestión de ella. ¿Y si se enoja? Ni hablar, no hay de otra. Ni hablar, no hay de otra. Así contesta un discípulo de Cristo. ¿Sabe cuántas veces he escuchado? Yo soy predicador. Y cuando la gente falta a la iglesia, pues entonces trata de justificarse conmigo como si yo fuera Dios. ¿Y sabe cuántas veces he escuchado? No aquí. Pero he escuchado, no, es que la semana pasada no vine porque llegó mi hermana y ni modo que la deje allí en la casa sola, ¿verdad? Pues me quedé. Esa persona no ha considerado lo que es ser discípulo de Cristo. Porque Jesucristo exige una lealtad que no está a juego. Si usted no ha entendido que ser discípulo de Cristo es comprometerse con toda la lealtad a Cristo, usted no puede ser su discípulo. También sucede que hay hijos desobedientes a los padres. Vamos a centrarnos en una cosa que no se me acaba de venir a la mente, sino que esto lo consideré durante la semana. Quieren tener una noviecita, ¿verdad? Perder el tiempo. Y entonces los padres le dicen, no te voy a dar permiso de que andes con esa muchacha. Y los padres tienen sus razones. Pregunta, ¿los hijos deben obediencia a los padres? Y si deben obediencia a los padres, los hijos cristianos, ¿deben obediencia a Dios? Sí. Y si el hijo no quiere obedecer a sus padres, ¿está desobedeciendo a Dios? Sí. Cuando el padre le está mostrando que no le va a dar permiso de andar con esa muchachita, ¿qué tendría que hacer el hijo? Si el hijo no obedece, no ha entendido que le debe primero obediencia a los padres y luego obediencia a Dios.
Eso no es ser discípulo de Cristo. Mire, abra su Biblia por favor en el libro de Jeremías, hablando de lealtades. Jeremías capítulo 16. Hermanos, cuando yo leí esto, yo estaba soltero. Y cuando yo leí esto dije, ¡ay no! Yo dije, ¡ay no! ¡Qué bueno que no fui Jeremías! Jeremías capítulo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Jeremías es un profeta de parte de Dios. Entonces, ¿le debe lealtad? Le debe lealtad. Aunque lo golpeen, le debe lealtad. Y fíjese que lo golpean, golpean a Jeremías y lo avientan a un pozo. Y Jeremías se enoja con Dios y le dice, me viste la cara, me convenciste, te burlaste de mí. Así le dice Jeremías. O sea, hablando bonito, porque hay otra traducción que dice, me violaste. Así le dice Jeremías a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo llama a que haga su tarea y entonces sufre. Pero fíjese lo que le dice aquí a Jeremías. Jeremías 16. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Cuando yo estaba joven, soltero, hermanos, y leí esto, dije, ay no, qué bueno que no soy Jeremías. Yo sí me quería casar. Imagínense que Dios nos dice, no tomarás para ti mujer. Sí, los que ya están casados. Sí, ¿verdad? No, sí. Lo bueno es que yo ya me casé. Imagínate, Juan, que te digan a ti, no tomes para ti mujer, no te cases. Claro, la Biblia tiene más contexto, hermanos, ¿sí? El apóstol Pablo dice, a los que están solteros, yo les diría, no se casen, porque va a venir la aflicción y yo se las quisiera evitar. Sí, pero es que mira, Dios nos da sabiduría y si nos casamos, vamos a ser sabios con la sabiduría de Dios para evitar esa aflicción. Porque si diriges tu matrimonio con la voluntad y la sabiduría de Dios, no tienes por qué vivir esa aflicción. La van a vivir. La van a vivir. Porque los enemigos del hombre serán los de su casa, dijo Dios. A Dios le debemos lealtad. Imagínense que Dios no le dice no te cases, pero a lo que voy, hermanos, es que si Dios le dice no te cases en este lugar, ¿qué tiene que hacer el siervo de Dios? Obedecer. ¿Qué tiene que hacer el hijo que su papá le dice no tengas una relación con esa mujer? Obedecer. Si no obedece, no ha considerado ser discípulo de Cristo. Hermanos, a mí miren, mi papá nos abandonó cuando yo era muy chiquito, pero yo soy el número 7 de mi familia. O sea, quiere decir que arriba de mí hay 6 hermanos más, ¿sí? 6 hermanos más. Y yo sé lo que es que el más grande lo mande a uno a la tienda, y a fuerzas, aunque no quieran. Sí, y órale, no te estoy pidiendo permiso, te estoy mandando, córrele. Y ahí va uno llorando, ¿qué tiene? ¿No? Eso, ¿no? O sea, yo viví eso, pero también viví el que me vas a obedecer y si no te voy a dar unos fajazos. Mis hermanos también me pegaron. ¿Sí? Hermanos, un día, yo tenía como 16, 17 años. Vivía en el segundo piso de la casa donde vivía mi hermano, en la iglesia. Había un teléfono arriba donde yo contestaba y había un teléfono pues abajo donde mi hermano contestaba. Entonces, yo vivía solo arriba y mi hermano con su familia abajo. Suena el teléfono y me dicen, Felipe, te hablan. Y ya, yo descolgaba y, ya contesté. Y ya, para que colgaran allá abajo, ¿eh? Y ya, porque ya ve que... Entonces ya cuelgan. Y ya ¿quién habla? No, pues hola Felipe, soy fulanita de tal. Una muchacha que había conocido en la secundaria y me buscaba, ¿no? Ah, sí, ¿cómo estás? Empezamos a platicar. Iba a cumplir 15 años la muchacha. No, que va a ser mi quinceañera y que mis chambelanes y va a haber mariachi. O sea, iban a hacer una fiesta en grande, así. Y muchas cosas que iba a haber, ¿no? Pues la muchacha me estaba invitando a que fuera a sus 15. Un sábado a las 10 de la noche, ¿eh? No, ya ven, el muchachito menso, ¿eh? No, sí, yo voy a ir. Sí, no, ¿y qué quieres que te regale? Porque yo trabajaba, yo ya no estudiaba.
No, sí, no, pues ahí voy a estar. No, que al cabo ahí cerca de mi mamá. Y no, si salgo tarde me voy en un taxi, que quién sabe qué. Ahí estoy yo haciendo plan y cuelgo. Y ya que cuelgo, me quedé así, ¿no? Y donde, pues yo dormía, allá al final estaba la puerta donde subían de abajo. No tenía llave, ni vidrios. Y abre la puerta y ya mi mamá me dice, no vas a ir, no vas a ir. Y yo me quedo, ¿qué? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Oí toda la conversación, no vas a ir. No. Y yo bien nervioso ahí, no. Pues ya te dije, no vas a ir. Y ya, se fue y yo, chales, no voy a ir. Ni modo, hermanos, ni modo. Así me pasó. Cuando uno, hermanos, realmente entiende que a Dios le debe obediencia, obedece. Aunque tenga un hermano regañón, obedece. Obedece, hermanos, porque tenemos un compromiso y a Dios le debemos lealtad. Cuando uno sabe que a Dios le debe lealtad, uno lo que tiene que hacer es obedecer y vamos a ir al punto que sigue. Uno tiene que doblegar su voluntad. Eso debe entenderlo el discípulo, usted debe de considerarlo. Fíjese lo que dice. El que no aborrece padre, madre, mujer, ¿y qué más dice? E hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quiero que subraye usted ahí, hermanos, mujer, y subraye hijos, porque ahí es donde a usted le va a costar trabajo. Uno como hombre puede querer ir para adelante y la mujer ir para atrás. Y es más común que la mujer quiera ir para adelante y el hombre vaya adrede para atrás. Entonces, hermanos, usted debe entender que si su esposo o su esposa es una piedra contra Cristo, usted debe de entender que primero es Cristo. Los hijos le van a dar una vida difícil porque usted los enseñó mal. El apóstol Pedro dice que los hijos han recibido una vana manera de vivir de sus padres. Son los padres los que los crían, los que los educan. Aunque los padres crean y digan, no, este salió bien, quién sabe cómo. No, no salió, lo hizo. El apóstol Pedro dice que no salió, dice que lo hizo. Los padres le enseñaron una vana manera de vivir y tienen que batallar. En el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, hay un caso de un sacerdote que tiene hijos malos. Tiene hijos malos que son sacerdotes y pecan contra Dios. Y les dice su papá, hijos, arrepiéntanse, no está bien eso que hacen. Si uno peca contra un hombre, pues otro lo va a defender, pero si pecan contra Dios, ¿quién los va a defender? Y Dios le dice, tú tuviste la culpa, porque amaste a tus hijos más que a mí. Imagínense. ¿Cómo crees? Nadie se atrevería a decir que ama más a los hijos que a Dios, ¿verdad que no? Pero se va a ver en la crianza. Uno tiene que considerar cómo en la crianza de los hijos va a amar más a los hijos que a Dios. ¿Cómo va a suceder eso? Nadie se podría imaginar eso. Bueno, para eso necesitamos la palabra de Dios para que no suceda así. Por eso el Señor Jesucristo deja claro que si no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cuando habla de su vida, habla de todo lo que usted quiere, ¿eh? Todo lo que usted es. Sus planes, sus gustos, sus deseos, sus intereses, sus placeres, sus afanes, sus distracciones, sus entretenimientos, todo eso que usted es. Mire, al final, nada más fíjese, al final, el versículo 34 y 35 seguro en su Biblia están despegados, ¿verdad que sí? Cuando la sal pierde su sabor. Pero tienen que ir pegados allí. Fíjese cómo termina el versículo 35.
El que tiene oídos para oír. ¿Dónde escuchamos esta frase antes? En la parábola del sembrador, ¿verdad que sí? Si nosotros nos regresamos a la parábola del sembrador que está aquí, hermanos, es el capítulo 8, versículo 14. Recuerden, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Recuerda por qué la gente no entiende la parábola? Porque tiene un mal corazón. Y ese mal corazón se ve reflejado en los afanes que la gente tiene, ¿verdad que sí? Ahí mismo Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Los afanes, las riquezas y los placeres, eso impide que oigan. Entonces, hermanos, eso también está incluido, el Señor Jesucristo sabe que eso también está incluido en aún también su propia vida. Considere su vida, hermanos. ¿Qué podría interrumpirle que usted sea estrictamente leal al Señor Jesucristo? Que sea verdadero discípulo de Cristo. Nada más, hermanos, que usted no tenga ganas de venir, por ejemplo, hoy, y no viene. Y va a poner un pretexto. ¿Sí? Nunca nadie ha venido y dice, pues no vine, hermanos, porque no quise venir. Nunca he escuchado eso, ¿eh? Nunca he escuchado eso. Pero yo sé, hermanos, que si no vino es porque no quiso venir. Esa es la verdad. Si no vino es porque no quiso venir. Es que fíjese que ya de última hora salió que algo pasó de última hora. Es que ya veníamos, pero fíjese que cuando veníamos, algo pasó cuando venían. Siempre hay un pretexto. Dígaselo a Dios, a ver si Dios se lo va a justificar. Y eso es, hermanos, eso es su propia vida. No quiere venir, no ha considerado lo que es ser discípulo de Cristo. Hermanos, mire, por si la enfermedad es un pretexto. Mi hermano Sergio, cuando tenía cáncer y quedó como hueso, lo sacaron del hospital, mi mamá se lo llevó a la casa. Teníamos que llevarlo al baño, cargado. Entonces un día estuvo como 2 domingos sin ir a la iglesia, estaba en la casa. Y entonces estaba terco a que sí quería ir a la iglesia. Y le hablaron a mi hermano, el más grande, José Manuel. Mi hermano Sergio era el más chico. Y él fue y le dijo, no Sergio, no puedes ir a la iglesia, estás bien débil. Y mi hermano llorando le dijo, déjame ir a la iglesia, yo quiero ir a la iglesia. Yo creo que ese ejemplo le gana a cualquier pretexto que nosotros tengamos. Estoy hablando de ir a la iglesia, hermanos. Si la gente pone un pretexto para ir a la iglesia, ¿cómo le va a hacer con el pecado? ¿Cómo le va a hacer con los placeres de este mundo? ¿Cómo le va a hacer con los afanes de este mundo? ¿Sabe qué? A todo le va a encontrar justificación. Por eso, el Señor Jesucristo le va a decir, considérelo. Y luego el Señor Jesucristo va a terminar de dejarlo claro. En el siguiente versículo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser. Habla de su cruz, hermanos, porque el Señor Jesucristo va a cargar una cruz y lo van a matar. Aquí, en estos versículos, el Señor Jesucristo va a Jerusalén y anunció que iba a ir a Jerusalén y lo iban a matar. Mire, si ahí mismo nos regresamos en Lucas capítulo 9, versículo 22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. ¿Y qué más dice? Y que resucite al tercer día. O sea, lo van a matar. Y el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que no pueden ser sus discípulos si no toman su cruz y lo siguen. El Señor Jesucristo ya había hablado a los que querían ser sus discípulos. Capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles.
Si usted quiere salvar su vida, la va a tener que perder. Fíjese cómo el Señor Jesucristo se habla de las lealtades. ¿Qué ama uno más? Su vida. O no se preocupe usted por comer, por darle de comer a sus hijos, por pagar la renta. ¿No son esas preocupaciones que tiene? Por pagar la luz, los que pagan agua, el agua, por salir el mes, por dar los abonos que debe a Electra o a la que le paguen abonos. Uno tiene un montón, hermanos, de preocupaciones, de intereses. No se cansa de trabajar. La pregunta es, ¿y dónde queda el plan de Dios? ¿O dónde queda la lealtad que le debemos a Dios? ¿O usted cree que ser cristiano nada más es venir los domingos a la iglesia? ¿Verdad que no? El Señor Jesucristo deja claro que si queremos ser sus discípulos, tenemos que estar dispuestos a morir. Y esto no es nada simbólico, hermanos. Si van a matar al Señor Jesucristo, ¿qué cree? También a los apóstoles los van a matar. Y a todos los mataron. Lea usted, empezando el libro de los Hechos, en el capítulo 4, 5 y 6. Ahí luego matan a algunos apóstoles. Luego. Los meten en la cárcel. Luego. Y les prohíben predicar en el nombre del Señor Jesús. Luego. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no los engañó, les dijo lo que iba a pasar con ellos. Con nosotros, hermanos, tengo una buena noticia. Yo creo, y a lo mejor usted ya lo sabe, no nos van a matar aquí en Cholula, ¿verdad que no? O en Puebla o en México. No nos van a matar por ser cristianos. Pero si eso fuera, tendríamos que estar dispuestos a morir, hermano. Ahora, hay una última pregunta que yo quisiera que consideráramos. ¿Por qué una persona quisiera ser discípulo de Cristo si nos está invitando a morir? ¿Por qué? Porque hay grandes multitudes que siguen a Jesús y el Señor Jesucristo les dice, ¿quieren ser mis discípulos? Tienen que estar dispuestos a morir. ¿Por qué una persona quisiera ser discípulo? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Hermanos, ¿no es la vida cómoda? O sea, tanto trabaja uno todos los días como para aparte trabajar para alguien más. ¿Por qué una persona quisiera ser discípulo de Cristo? ¿Por qué una persona estaría dispuesto a ir a morir? Alguien que lo invite y le dice, ven, vamos a que nos maten. Y dice, sí, vamos. ¿Por qué? ¿Por qué estas personas están dispuestas a seguir a Jesús y ser sus discípulos si el Señor Jesucristo los está invitando a morir? Este es un punto que se deja claro, hermanos, desde que empieza el Evangelio de Lucas. Fíjese que nosotros estamos en el capítulo 14. Vamos a regresar, por favor. Capítulo 1, versículo 32 y 33. Primero, ¿quiénes están esperando a Jesús? ¿Quiénes son las personas que siguen a Jesús? Las personas que siguen a Jesús son judíos. Memorícelo. ¿A quién le habla Jesús para que sean sus discípulos? A los judíos. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Es cuando se anuncia que el Señor Jesucristo va a nacer. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. David había sido un rey de los judíos. Cuando hablo de rey, había un palacio terrenal, ¿sí? Y había también un trono terrenal, una persona con una corona y con su bastón de mando. Una persona que conquistaba a las otras naciones matando a las otras naciones. Literal, con su ejército. Como hoy el ejército lo tiene México y lo tiene Estados Unidos y Rusia y que le está ganando Ucrania, así. Literal. Entonces este Jesús que va a nacer es hijo de David y se va a sentar en su trono para siempre. Es decir, los judíos estaban esperando a este hijo de David y este hijo de David es Jesús que ya llegó. ¿Sí? Luego allí mismo, en el capítulo 1, versículo 46, María da un canto de alabanza. Versículo 46 y 47 dice, entonces María dijo, ¿qué dijo? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Por qué María está pensando que el nacimiento de su hijo va a ser
que Dios venga a salvarla. Porque ese rey que iba a ser el Salvador. Dele la vuelta a la página. Allí mismo en el capítulo 1, versículo 67, Zacarías está esperando la venida de este rey. Y él también eleva un canto a Dios. Fíjese cómo dice su canto, versículo 67 en adelante. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido su pueblo. La palabra redimir es rescatar. Dice, y nos levantó un ¿qué? En la casa de David. Versículo 74. Que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Fíjese cómo habla primero de un Salvador, de ser redimidos y de poder ser librados de los enemigos. ¿Se fija cómo este Zacarías está hablando en términos como de guerra? Y luego pasa al versículo 76 en adelante. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Está hablando de Juan el Bautista. Para dar a conocer, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, y con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos. Fíjense, este niño va a traer caminos de paz, pero también va a traer perdón de pecados. Todo eso iba a traer este niño. Y nosotros vamos a poder seguir leyendo, hermanos. Mire, déjese lo resumo. Si usted sigue leyendo, las personas ven a este rey que ya vino y que empieza a echar fuera demonios y sanar enfermos a donde va. Y eso no está condicionado a que crean o que no crean. El Señor Jesucristo echa fuera demonios y sana a las personas. Esa es la presencia del rey que ya llegó, que está acompañado de señales y de muchos milagros. Pero el pueblo que lo está siguiendo, hermanos, las multitudes que lo siguen, son multitudes que estaban esperando un rey que iba a venir a la tierra. Ese rey los iba a rescatar, les iba a dar salvación, les iba a dar perdón de pecados y les iba a dar una vida de paz. Por eso las personas son seducidas por Jesucristo. Por eso las personas van atrás de Él. Por eso las personas quisieran ser sus discípulos. Porque este rey va a ser un rey que los va a rescatar. Piense que los judíos están de esclavos por Roma en ese momento. Los van a rescatar. Su rey. Y les va a perdonar los pecados y les va a dar una vida de paz. Eso es lo que les va a dar ese rey. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré. ¿Se fijan? Dios sí quiere traer un descanso para las personas. El Señor Jesucristo quiere eso. Por eso las personas estarían dispuestas a ser discípulos de Cristo. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en querer ser discípulos de Cristo, nosotros sí, hermanos, sí necesitamos primero reconocer a Jesucristo como Rey del universo. Pero en segundo lugar, hermanos, no podemos hacer a un lado nuestra vida y nuestros intereses que Dios puede llenar. ¿No quiere usted, por ejemplo, una vida de paz? ¿No quiere usted descansar, hermanos? Porque ese cansancio habla del alma. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor Jesucristo, y hallaréis descanso para vuestras. Si usted quiere un descanso, Dios se lo puede dar, pero Dios está exigiendo una lealtad absoluta, mayor que la lealtad a la familia y a su propia vida. Si usted quiere perdón de sus pecados, Dios se lo quiere dar, pero Él exige lealtad a las personas que quieren ser sus discípulos. ¿No ha luchado usted, hermanos, con su vida? ¿Nunca ha estado en una situación donde dice, ya no puedo más? Yo solo no puedo. Yo quiero un cambio desde adentro.
Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere lograr. En los alcohólicos, eso es lo que el Señor Jesucristo quiere lograr. En los drogadictos, eso es lo que Dios quiere lograr. Para nosotros son ejemplos extremos, pero un ejemplo extremo cualquier persona lo tiene. ¿Por qué? Porque todos necesitamos a Dios. Sí, hay personas que no están luchando con una adicción, no son drogadictos, no son alcohólicos, pero ¿sabe qué sí son? Son adictos a su vida pasada. Son esclavos de sus errores pasados. Son esclavos de sus errores presentes, de sus pecados presentes. Por eso el Señor Jesucristo está buscando discípulos. El Señor Jesucristo quiere traer salvación, quiere traer paz y quiere traer perdón de pecados a su vida. Quiere agarrar a esta persona y transformarla en una persona nueva, que se sienta fresco, pleno, nuevo, sin carga. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Normalmente no lo vemos así. Dios es nuestro creador, es nuestro Padre. Todos somos hijos de Dios porque Él nos hizo. Imagínense la vida de los hijos desobedientes que cuando crecen no escuchan la sabiduría, la experiencia de los padres y solamente están tomando decisiones. Pues ya, tú tomaste tus decisiones, déjame a mí mi vida, yo sabré. Y los padres ven que por ese camino no es. Es que no estás viendo cómo vas a destruir tu vida. Es que eso que haces no está bien. Y ahí están los padres, ¿no? Sasa, duro y dale. Queriendo ayudar a sus hijos, queriéndolos sacarlos de allí. Y los hijos tercos y necios a que no, y no, y no, y no, y no. Ese es el ejemplo más clarito de nosotros delante de Dios. Ese es el ejemplo más clarito. Hijo, tú no sabes cómo es esta vida. Yo sí sé. Por eso si no aborreces padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanos, y aún también tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Porque yo necesito enseñarte. Imagínese un empleado, llega a pedir trabajo, pero él quiere hacer lo que él quiere hacer y a su manera y no lo que diga el jefe. Pues no. Así no es, ¿verdad que no? No, oye, si yo te voy a dar trabajo, yo sé cómo se hacen las cosas y yo sé dónde, en qué área vas a estar. Un día el hermano Juan contrata a una persona acá para que empiece a lavar trastes y ahí andaba mesereando, acá de este lado a lavar trastes. No, yo me hallo más acá. Ándale, ese es el caso más común de los seres humanos. Dios le dice, vas a ser mi discípulo. Tú no sabes. Yo te voy a enseñar. Tú no puedes. Yo voy a darte un corazón nuevo. Como dice el libro de Jeremías, voy a quitarles el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Y los voy a lavar con agua pura y les voy a dar mi espíritu y haré que ahora sí anden en mis caminos. Para que nosotros podamos tener una relación con Dios, necesitamos primero ser transformados por Dios. Pero para eso necesitamos humillarnos. Si no nos humillamos, sencillamente no podemos ser discípulos de Cristo. Si alguno de ustedes está escuchando bien esta predicación y no son discípulos de Cristo, la invitación es a que sean discípulos de Cristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice consideren? ¿Por qué no está urgido de que ahorita le digan que sí? Porque dice, si no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y luego dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y luego habla del que va a edificar, al que va a enfrentar un ejército con 10,000 y el ejército viene con 20,000, no la vas a hacer. Considera. Y luego dice el Señor Jesucristo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesucristo les hace la invitación y dice, considéralo.
Considéralo. Eso es lo que deberían hacer. Pero ¿qué pasa con los que ya son discípulos de Cristo? A ver, hermanos, levante su mano. ¿Quién sí es discípulo de Cristo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Versículo 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír. ¿Cómo se relaciona esto de la sal con lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Ya levantaron la mano los que sí son discípulos de Cristo. Para que podamos entender esto de la sal. Los discípulos de Cristo son sal. Son sal. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, la sal, hermano, tiene su propia propiedad. Es sal, es salada, sirve para algo. Allí en los mariscos se usa la sal para el ceviche de pescado, ¿verdad? ¿Cuánta sal le echa, hermano? Mucha, mucha. Imagínense que le echa mucha sal y lo prueba. No sabe a sal. Y luego le echa más. Y lo prueba. No, le falta sal. Y le echa más. Y lo prueba. Ah, caray, le falta sal. Y le echa más. ¿Qué está pasando? No sirve esa sal. ¿No sabe a sal? ¿No sirve esa sal, verdad que no? Sería algo extraño, porque la sal tiene una propiedad, le va a dar ese sabor que le quieren dar al pescado, pero no se lo está dando, no sirve la sal. Es decir, no es sal, a lo mejor es otra cosa, o dejó de ser sal. Qué extraño sería que dejara de ser sal. Los discípulos de Cristo son como la sal, hermanos, que tienen su propiedad y que desarrollan una función. Pero si el que se dice discípulo no sabe a sal, nada más tiene el nombre de discípulo, pero no es discípulo. Si el discípulo realmente no tiene lealtad a Dios, ¿cómo puede llamarse discípulo? Si la sal no sabe a sal, ¿cómo puede llamarse sal? Es igual. Es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Así que, hermanos, si hay una persona que quiera ser discípulo de Cristo, el Señor Jesucristo dice, considéralo, y luego que lo hayas considerado y que tú dices, vamos a acabar, entonces, ven. Pero si los discípulos de Cristo, los que se dicen ser discípulos de Cristo, cuando se consideran a sí mismos y no se ve la lealtad a Cristo, no son sal. No pueden llamarse discípulos. ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? Considéralo. Si somos discípulos, tiene que haber implicaciones en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos, el lunes se ve que no somos discípulos? Yo no sé. Piensen ustedes. ¿Por qué el miércoles se ve que no somos discípulos? Yo no sé. Piénsenlo ustedes. Porque el sábado se ve que no somos discípulos. No sé. Considérenlo ustedes. Pero la diferencia entre un discípulo de Cristo y alguien que no lo es como la sal que sí sabe a sal y lo que no sabe a sal que no es sal. La diferencia es que en nuestras vidas se tiene que ver esa lealtad, hermanos. Esta semana le predicamos a una persona el Evangelio y le hablamos de esto. Considéralo, le dijimos. ¿Por qué hoy no puedes entregar tu vida a Cristo? No, dijo, no estoy preparado. Qué bueno, lo está considerando. Consideró que no. Pero hermanos, ¿qué pasa si nosotros nos decimos discípulos de Cristo? Y decimos, pues yo ya soy, que escuchen los que no son cristianos. Debemos la lealtad a Cristo. Considérelo. Ese debe ser la tarea de esta semana. ¿Y qué le parece si usted sigue leyendo? Lea un evangelio, el que usted quiera, o lea el libro de los Hechos y vea qué hacen los discípulos de Cristo, qué no hacen los discípulos de Cristo. Ahí se ve la lealtad que vamos a temer a Cristo. Considérelo. Si usted todavía no ha entregado su vida a Cristo, considérelo. Usted
no debería decir que no. Debería decir que sí. Y termino con esto. Para que Dios lo salve, para que Dios perdone sus pecados y para que Dios le dé un camino de paz. Eso es lo que los judíos estaban esperando y con nosotros no es otra cosa. Pero Dios exige que entendamos que le debemos lealtad. Primero que nuestros gustos, nuestros placeres, nuestros intereses, nuestras distracciones, nuestros afanes, nuestros familiares. Primero, el número uno antes que cualquier otra cosa. Considérelo. Vamos a orar.